Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este martes 21 de julio, en este espacio donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hay mucha información de los distintos temas que abordamos habitualmente. Vamos a empezar el programa esta tarde compartiendo la información sobre la crisis por desaparición de personas. Abordaremos otros temas como la represión. Está detenido Jesús Plácido, quien es dirigente del CIPOEG allá en el estado de Guerrero, Consejo de Pueblos Indígenas que desde hace años defienden el territorio, se defienden a sí mismo de las agresiones que les provoca el crimen organizado o las fuerzas estatales, y sin embargo su dirigente fue detenido el pasado jueves. Hay una intensa movilización, una demanda para que sea liberado. Le vamos a compartir información sobre ese tema. Vamos a hablar de la crisis del agua, que sigue un tema muy fuerte y que sigue afectando a cientos de miles, si no es que millones de tapatíos, y también hablaremos de temas nacionales e internacionales. En temas nacionales hay mucha información de la relación México-Estados Unidos en las distintas áreas, tanto en temas de seguridad como en temas de libre comercio, y también se sigue intensificando la guerra en Medio Oriente, a pesar de que se firmó un acuerdo de mutuo consentimiento. Ni siquiera era todavía un acuerdo de paz, sino apenas un proceso para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Ha escalado el conflicto y de una manera una cosa que quizás no se lo esperaba Donald Trump y los mandos militares, es que los ataques de Irán han sido muy precisos en instalaciones militares que tienen Medio Oriente, por ejemplo en Jordania, que no habían sido atacadas, y también en Irán, de tal manera que ha aumentado el número de fallecidos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y también de los heridos, algo que el Pentágono ha tratado de encubrir, pero sin embargo ha ido fluyendo la información. Este es el menú de temas que le vamos a presentar en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Le agradecemos enormemente, ya sea que nos sintonice a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, por el radio convencional, o ya sea que nos escuche a través de nuestra cuenta en internet o nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, donde almacenamos todas las entrevistas, todos los programas, de tal manera que usted lo puede ver en el momento que le sea conveniente. Muchas gracias. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Jesús Lara desde la mesa de operaciones, e Isabel Rizo, que nos está asistiendo en la producción de este programa. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y también a través de nuestras cuentas en redes sociales, Cosa Pública 2.0, donde ya estamos transmitiendo en vivo este espacio. Vamos a empezar con la crisis en torno a personas desaparecidas. Por cierto, ahorita les comentamos un anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de que este diciembre una delegación de dirigentes y bases de apoyos viajarán a la Ciudad de México para reunirse con madres buscadoras en la capital del país. Y vamos a iniciar con una nota, me parece sumamente dolorosa, que publica el diario Mural el día de hoy, la historia de una madre aquí en Jalisco que ya tiene un hijo desaparecido, acaba de desaparecer un segundo hijo presuntamente reclutado por la fuerza, pero además el testimonio de esta historia refleja los múltiples impactos que representa una crisis por desaparición, como el impacto económico, y esto también cómo afecta a la familia. Sufre por la desaparición y el reclutamiento de sus hijos. Es como se titula esta nota de los colegas de Mural. Carolina Vázquez Guzmán ha estado buscando a uno de sus hijos desde 2024. A esta situación se le sumaron problemas económicos y ahora el reclutamiento de otro de sus hijos, Giovanni Natael Flores Vázquez. Presuntamente aceptó un trabajo con el crimen organizado y está sin localizar desde el pasado viernes. Dice la señora Carolina Vázquez, la citamos, dice: fue por la presión o la desesperación o no sé, se le hizo fácil tomar esa decisión a sabiendas de cómo
estoy yo, que no estoy bien emocionalmente por la desaparición de su hermano, dijo la señora, quien ha buscado a su otro hijo desaparecido. Se llama Joseph Andrei Flores Vázquez, desaparecido desde el 2024. Ya presentó una denuncia por la desaparición de su hijo más pequeño, que es el reciente Giovanni Natael. Sin embargo, dice, con su experiencia en la búsqueda, como ya ha estado buscando a su hijo, ella comenzó sus propias investigaciones y descubrió que el menor, Giovanni, ya le habían ofrecido un trabajo. Me dijo el informante que le diera chance 6 meses, dependiendo del trabajo que él realizara. Se ganaba la confianza de las personas que lo tenían y se ponían en contacto conmigo. Yo dije, voy a mover cielo y tierra, no puedo durar 6 meses, tengo a mi hijo ausente, que no sé nada de él, 2 años, 2 meses, si no es posible, y es muy feo lo que se siente, no creo poder soportar otro golpe así. Esa información le entregó a la Fiscalía y el Ministerio Público le dijo que iban a remitir la carpeta a la agencia que le corresponde, pues no abrió en fin de semana, pero también le dijeron que su hijo no iba a querer regresar. ¿Cómo está seguro que no va a querer regresar a su casa si simplemente estamos pasando por una situación económica difícil? Entonces, por eso que me imagino que se le ha de haber hecho fácil, contestó ella. Fíjense los detalles de esta historia. Cuenta que el viernes pasado Carolina y Giovanni, el hijo, tuvieron una discusión debido a problemas de dinero. A la señora, fíjense, la despidieron en enero de su trabajo porque no ha podido, porque ha pedido varios días libres para buscar a Andrei, el primer hijo desaparecido. Es el único sustento de su familia. Ella tiene 46 años, por lo que no le ha sido fácil conseguir otro trabajo. Explicó, estamos pasando una situación económica fuerte. Yo tengo 6 meses desempleada. A veces tenemos que comer y a veces no. Me imagino que al momento de la discusión, él se salió y llegó con la persona que le ofreció el trabajo y le dijo, no estés batallando, porque Natanael me transfirió 200 pesos en la noche del viernes cuando ya estaba sin ser localizable. Ella fue informada que su hijo estaba en una casa de seguridad en el Castillo, en El Salto, pero no logró que la Fiscalía realizara una revisión en la zona. Consideró que su hijo no sabe toda la verdad acerca del trabajo, pues los reclutadores les dicen que van a cuidar animales. El hecho de que se van sobre engaños, les ofrecen para cuidar caballos, cuidar gallos, animales, no les están hablando directamente a lo que van. Fíjense cómo es la desaparición de 2 miembros de la familia, el impacto económico que tiene esto, y la señora con la experiencia como buscadora sabe, digamos, la situación lamentable del reclutamiento. La citamos al final de la nota. La señora Carolina dice, la muerte la tienen segura. Sí se han dado casos que se van jóvenes a trabajar a la sierra de 13, 14 años sin antes cumplir la mayoría de edad. He sabido que solo les llegan con su cajita, se las entregan, no les hacen misa no les hacen absolutamente nada y ni les entregan absolutamente nada, solo la pura cajita. Aquí está su hija, lamentó. En cuanto a su hijo, Andrei, ella descubrió que también fue reclutado por el crimen organizado en 2024, pero con engaños, porque él pensó que iba a una empresa. Por una placa que tiene en el brazo, sabe que posiblemente fue localizado sin vida en el Servicio Médico Forense de Navolato, en Sinaloa, pero aún no le confirman los dictámenes. Es una historia terrible que da cuenta no solamente del sufrimiento de tener 1, sino 2 hijos desaparecidos, pero también los contextos de pobreza, de batalla económica, emocional que se vive en una situación de esta naturaleza. En otra nota, una menor de edad originaria del municipio de Limón que contaba con un reporte de desaparición desde el pasado 15 de julio fue localizada sana y salva en el municipio de Unión de Tula. Esto informó la Comisaría de Seguridad Pública de ese municipio, de acuerdo a una nota de los colegas de NTR. La autoridad dice que la localización fue posible gracias a la pronta intervención de los elementos de seguridad y trabajo coordinado con los familiares del adolescente en las labores de búsqueda. Después de confirmar que la menor se encontraba en buen estado, las autoridades activaron el protocolo para su entrega a los familiares, como fue dar aviso al Ministerio Público y confirmar que no fue víctima de un delito, con lo que pudo regresar de manera segura a su hogar. En otra nota, lamentablemente fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, reportado como desaparecido desde el pasado 18 de julio, pero fue localizado en una parcela ubicada al final del fraccionamiento Prados de la Cañada, en Tonalá, ya sin vida. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y con huellas de violencia. La zona fue resguardada por los peritos que iniciaron las investigaciones. Ayer la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso aprobó diversas reformas a la Ley de Personas Desaparecidas que buscan fortalecer atención a las familias de los municipios fuera del área metropolitana, pero también fortalecer los trabajos para afrontar la crisis forense. Vamos a escuchar la nota que es de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. La Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso aprobó diversas reformas
a la Ley de Personas Desaparecidas, que buscan fortalecer la atención a las familias en los municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara. Los legisladores también avalaron hacer una petición formal al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que asigne más personal para la toma y recolección de muestras de ADN y para atender a las familias que revisan el archivo de fotografías de los cuerpos sin identificar. En el caso de las reformas a la Ley de Personas Desaparecidas, se incluyen 15 acciones de los 50 compromisos que hizo esta comisión legislativa con los colectivos y organismos de la sociedad civil, quienes piden atención digna, explicó la diputada Tonantzin Cárdenas, quien pidió a todas las bancadas que el documento respectivo se apruebe en forma breve en el Pleno. El documento se presentó en la Oficialía de Partes y será suscrito por los diputados en forma individual, ya que la comisión no tiene facultades legales para aprobar dictámenes. Entre los principales cambios de esta ley se encuentran fortalecer la atención en municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara, mejorar la coordinación institucional y las capacidades de las autoridades encargadas de la atención a las familias, garantizar la aplicación del enfoque psicosocial, perspectiva de género, el enfoque especializado y diferencial y el principio de no revictimización. Reconocer y fortalecer el derecho de las víctimas a colocar y difundir fichas de búsqueda en espacios públicos. Sobre la falta de personal existente en ciencias forenses, la legisladora señaló que los colectivos de familiares de personas desaparecidas han dicho que hacen falta por lo menos contratar a 35 peritos forenses. Mediante el cual se envía un atento y respetuoso exhorto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que en el ámbito de sus atribuciones identifique y solicite los recursos necesarios para fortalecer el personal encargado de atender a las personas que buscan a sus familiares en la institución, particularmente en los ejercicios de galería fotográfica, la toma y recolección de muestras de ADN y la realización de brigadas vinculadas con dichas actividades. A la sesión de la comisión asistieron 5 de los 8 legisladores que la integran. La diputada de Morena, Itzul Barrera, pidió llamar la atención a los representantes de MC, Montserrat Pérez Cisneros y Omar Cervantes Rivera. Y me gustaría saber cuántas faltas tienen las diputaciones de Movimiento Ciudadano en esta comisión, porque en las últimas sesiones de pleno, algunas de las diputaciones del oficialismo se han subido a hablar sobre el tema de las y los desaparecidos. Sin embargo, pues han estado ausentes los últimos meses en esta comisión. Solo tomaron importancia en un inicio cuando, derivado del Rancho Izaguirre, tenían que combatir quizás las propuestas de la oposición, pero a mí me parece importante que hiciéramos público la ausencia constante, la poca importancia que le dan. La Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas reportó que en 1 año y 4 meses, la legisladora de MC, Montserrat Pérez, tiene 9 faltas a las sesiones de trabajo, por 8 inasistencias de Omar Cervantes desde la apertura de esta comisión instalada el 25 de marzo de 2025. Para UDG Noticias, Ignacio Pérez Vega. En esa misma sesión, la diputada que preside esta comisión especial, Tonantzin Cárdenas, también enfatizó sobre los problemas que enfrentan las familias que viven en el interior, bueno, en municipios que no son en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto interior-exterior está un poco raro geográficamente, pero dice que en Jalisco urge mejorar la atención a familias de personas desaparecidas, principalmente en municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se les revictimiza incluso más que en el área metropolitana. Esto lo dijo Tonantzin Cárdenas, quien preside la Comisión Especial para atender asuntos relacionados en materia de desaparición de personas y quien señaló que las instituciones dedicadas a la búsqueda están en pañales. También dijo que a las familias les da miedo denunciar cuando la desaparición es en un pueblo pequeño o en algún municipio. Dice, es una realidad que no podemos negar que en las regiones hay represalias más directas, lamentablemente, para las familias, y considero, por lo que he aprendido en esta responsabilidad, es que gran parte de la cifra negra que no podemos contabilizar se encuentra en las regiones. Esto porque las familias, dijo, se sienten amenazadas o son obligadas a retirar denuncias o reportes o son amenazadas, y es una labor titánica que necesitamos profundizar
supervisar desde absolutamente todas las áreas de gobierno. En otros temas, para dar atención a las familias de personas desaparecidas mediante la realización de entrevistas contextuales y la toma de muestras de ADN con fines de identificación humana, el municipio de Tapalpa será la próxima sede de la Brigada Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es una información oficial que recoge el diario Uniter. Cuenta que las actividades de este equipo multidisciplinario se llevarán a cabo el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en el antiguo DIF de ese municipio, en la calle Miguel Hidalgo 144, en el centro de Tapalpa. Esta estrategia tiene como objetivo acercar los servicios especializados a las familias, evitar justamente traslados hasta el área metropolitana de Guadalajara y reducir costos y tiempos. Se busca atender a familias que buscan a personas desaparecidas de la región de Lagunas. Vamos a mencionar los municipios, mucha atención si usted, digamos, ojalá no sea su caso, pero si hay familias que están buscando desaparecidos en los siguientes municipios, se pueden acercar a esta brigada forense. Se trata de los municipios de Chiquilistlán, Atemajac de Brizuela, Techalute de Montenegro, Amacueca, Sayula, San Gabriel, Acatlán de Juárez, Cocula, San Martín Hidalgo, Teocuitlatán de Corona, Villa Corona y Zacualco de Torres. Se recomienda a las familias agendar una cita mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al siguiente número 33 14 11 22 15. Lo repito, 33 14 11 22 15. Y vamos a esta otra nota. En diciembre, una brigada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional buscará reunirse con colectivos de madres buscadoras en la Ciudad de México. Dirigentes y bases de apoyo del EZLN viajarán y harán base en la Ciudad de México en todo diciembre para abrazar, escuchar y hacer saber a las madres buscadoras que en las montañas del sureste mexicano compartimos su dolor y sobre todo su empeño de verdad y justicia. Esto dio a conocer el subcomandante Moisés. Dijo que el EZLN considera que es necesario reencontrarnos con compañeras y compañeros y de la sexta declaración de la Selva Lacandona y de la Declaración por la Vida. Sentimos que tenemos que expresar personalmente nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto a los colectivos de buscadoras y buscadores. Luego de informar que los siguientes encuentros de resistencias y rebeldías Día de Arte se realizarán en diciembre en la capital del país, Moisés añadió que necesitamos encontrarnos, conocernos e intercambiar historias y experiencias con los grupos, colectivos, organizaciones, movimientos, pueblos, barrios, naciones y tribus originarias de México. El dirigente del Ejército Zapatista señaló que el mundo en general y México en particular necesitan reconocer que hay oposiciones, resistencias y rebeldías que no responden a las lógicas de liberales y conservadores, de izquierdas y derechas o cosas de igual de absurdas y tramposas para escapar de críticas y cuestionamientos. Y para eso es necesario que las resistencias y rebeldías se hagan presentes. Moisés indicó también que en la Ciudad de México se celebrará el 1 de enero de 2027 el 33 aniversario del inicio de nuestro alzamiento contra el olvido, que ocurrió el 1 de enero de 1994. Es bien interesante, muy importante lo que dice, porque la verdad es que estamos habitualmente en tanto la educación cívico-político electoral, todo, digamos, el marco geocultural del capitalismo, de la sociedad capitalista, trata de condicionar a tratar de entender la política solamente en clave liberal de democracia representativa, que solamente es a través de los partidos, que solamente es a través de los representantes populares que son electos en las elecciones, y es la única manera de participar electoralmente, y ahí se dividen supuestamente derechas, izquierdas, liberales, conservadores. Y lo que llama la atención dice, no, hay otro marco de acción política, otros sujetos políticos que no deben y no están condicionados a este marco de análisis. Es justamente habla de estas oposiciones, resistencias y rebeldías en las que se ubica tanto el EZLN como muchísimas organizaciones de todo, evidentemente del mundo, en México, pero también aquí en Jalisco, que no están en la lógica de que son de MC, de Morena, o del PAN o del PRI, no son de ningún partido, hacen política, quieren cambiar el mundo, quieren mejorar la sociedad, pero no están sujetas a estos criterios del orden liberal. Pues por cierto, esto lo dijo Moisés ayer en el primer día del semillero Guerra contra la Humanidad, las poblaciones y la naturaleza bajo asedio, que se está realizando en San Cristóbal de las Casas desde ayer hasta el 25 de julio. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartirle una información que ha circulado muy poco, lamentablemente, en los medios de comunicación tradicionales, en los espacios periodísticos, y es que hay una escalada de la represión en contra de pueblos organizados que defienden el territorio, la vida en el estado de Guerrero. En mayo hablamos con Jesús Plácido justamente en el marco de algunos ataques que estaban recibiendo de grupos criminales como los Ardillos y el desplazamiento de pobladores de algunas comunidades de ahí. Lamentablemente Jesús Plácido, el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, fue detenido la semana pasada. Vamos a compartir esta información. Pobladores de la comunidad Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero, bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional a la altura del puente de Markelia para exigir la libertad del dirigente del CIPOEC EZ, Jesús Plácido Galindo, detenido por autoridades estatales el viernes pasado en un retén instalado cerca del crucero de Monte Alto en el municipio de San Marcos. Con esta movilización que comenzó ayer alrededor de las 9 de la mañana y concluyó casi a las 15:30 horas, arrancaron las jornadas globales por la libertad de Jesús Plácido y alto la guerra contra el CIPOEC EZ, a las cuales convocó el Congreso Nacional Indígena. Se están realizando a lo largo de esta semana estas jornadas. Pueden consultar las redes sociales del Congreso Nacional Indígena, donde hay videos, comunicados de diferentes colectivos y pueblos exigiendo su liberación. Volviendo a esta nota de la jornada, cuenta que en la mañana de ayer 2 funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Guerrero intentaron hablar con los manifestantes, que en respuesta los retuvieron en el ejido Buenavista de San Luis Acatlán, de donde Plácido Galindo es originario, y advirtieron que su protesta continuará hasta que se presentara en el lugar el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, a quien responsabilizaron de entregar al dirigente a representantes de la Federación. Los manifestantes impidieron que se retiraran el delegado de Gobernación Estatal en la Costa Chica, Germán Herrera Clemente, y su asistente Rafael Julián Arcos. Ambos continuaban en Buenavista al cierre de esta edición, y antes de iniciar el bloqueo, los inconformes marcharon en la carretera Markelia-Acapulco, encabezados por Enedina Galindo, madre de Jesús Plácido, y se instalaron en el puente ubicado en la entrada de dicha demarcación. La madre de Jesús negó que su hijo fuera responsable de los ilícitos que se le imputan: un homicidio cometido el 30 de octubre de 2021 y nexos con grupo delincuencial. Sostuvo que esas acusaciones fueron fabricadas para desprestigiar a defensores de derechos humanos. El domingo, en un comunicado, las autoridades indígenas de la Costa Chica, Montaña y Montaña Baja de Guerrero, integrantes del CIPOC EZ, expresaron su profunda preocupación por la detención de Jesús Plácido, reconocido, dicen, promotor indígena y defensor de los derechos de los pueblos originarios. Su trayectoria ha estado marcada por la lucha pacífica en favor de la democracia, la justicia social y el respeto a la diversidad cultural. Recordaron que el 17 de julio, en el municipio de San Marcos, Guerrero, Jesús Plácido fue detenido de manera violenta, como si fuera un delincuente, cuando es un luchador social que ha dedicado su vida a la defensa de la democracia comunitaria, la justicia social y la dignidad de los pueblos. Hijo de la lluvia, representas la voz de nuestras comunidades y la esperanza de un México más justo. Tu encarcelamiento constituye un acto de criminalización contra quienes luchan por la libertad y la participación ciudadana, señalaban en este comunicado. Por otra parte, organizaciones civiles exigieron la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo al considerar que su detención y traslado a un penal federal de máxima seguridad constituyeron una violación a sus derechos humanos y un intento por criminalizar su labor como defensor de los pueblos indígenas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, Servicios de Asesoría por la Paz, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros, demandaron también que el Estado otorgue medidas de protección para él y su familia. Los organismos integrantes de espacios de organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas destacaron que el defensor es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, y acusaron a los 3 órdenes de gobierno de criminalizar al activista debido a denuncias que hizo sobre la presunta colusión de funcionarios con una organización criminal que opera en Guerrero y que en mayo pasado atacó a la población indígena con armas de alto calibre y drones con explosivos, desplazando a unas 2,000 personas. Fue justamente cuando ocurrió estos ataques que hablamos con Jesús Plácido. Ahí nos contó justamente de esa presunta alianza entre funcionarios allá de Guerrero con esa organización de los Ardillos. Por cierto que las organizaciones también comentaron como antecedente de esta presunta persecución. A principios de este mes, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del también campesino. Dicen, esto no fue más que una estratagema para tratar de hacerlo pasar
pasar por una persona con actividades delictivas. En realidad, el congelamiento de cuentas resulta ridículo cuando se da a conocer que Jesús tenía 280 pesos en su tarjeta de débito, reprocharon. No hay, estoy seguro, un antecedente de una acción estatal de congelamiento de cuentas cuyo monto no rebase los 300 pesos. O sea, se imagina usted que si fuera un delincuente, se dedicara a actividades ilícitas, tendría ese dinero en su cuenta. Es una cosa absurda. Y para cerrar esta nota, 10 agrupaciones y colectivos encabezados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exigieron la presentación y libertad inmediata de Jesús Plácido y dijeron más adelante que la violencia sistémica que padecen las comunidades de la montaña baja de Guerrero es parte de esta necropolítica que se da desde arriba contra quienes habitamos aquí abajo. Los asesinatos, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la criminalización de quienes luchan son expresión de una política de terror. Además del Fraiba, firmaron el comunicado las agrupaciones Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, la Coordinadora de Colectivas, Organizaciones e Individuos por Palestina en Chiapas, Escuela para Chiapas y Espacio de Mujeres de la Sexta Joven. Vamos a aprovechar, Rubén, para compartir una vez más, invitarlos a que visiten nuestro canal en YouTube, Cosa Pública 2.0. Ahí está esa y todas las entrevistas que realizamos cada tarde, pero vamos a compartirla también en las redes sociales, la entrevista con Jesús Plácido este pasado mayo, donde explicó ese contexto de violencia contra las comunidades indígenas. Y nos vamos, entre tanto, a una pausa más para regresar con la información que tiene que ver con otra de las crisis que estamos viviendo, la lamentable crisis por el agua puerca que el CIAPA está sirviendo a los tapatíos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartir la información que tiene que ver con la crisis del agua. En esta nota del informador, el gobierno de Jalisco se dice abierto al diálogo ante propuesta de un consejo consultivo del agua. Luego de que distintos representantes de Morena plantearon una rueda de prensa la creación de un consejo consultivo del agua integrado por especialistas para analizar las fallas de la red de distribución del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, el gobierno de Jalisco, a través del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, manifestó su disposición para dialogar con todas las fuerzas políticas sobre la propuesta de su creación, así como de los diversos pendientes en la materia. Esta es una declaraciones que recoge e información que recoge el informador. Ahí señala que Zamora dijo que la administración estatal mantiene abiertas las mesas de trabajo con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso, ante lo cual cualquier propuesta, como la presentada en la mañana de ayer por figuras como los diputados federales de Jalisco, Mary Gómez Pozos y Alberto Maldonado, puede incorporarse mediante un proceso de retroalimentación al plan hídrico del Estado presentado la semana pasada por el gobierno. El secretario de Gobierno aseveró que el gobierno estatal ha buscado mantener una relación institucional con legisladores federales y locales, además de impulsar acuerdos que permitan fortalecer la infraestructura hidráulica, por lo cual las puertas están abiertas para sumarse al diálogo. Siempre hemos sido muy respetuosos del trabajo de las y los legisladores federales y locales. El día que presentamos el plan hídrico en el gobierno del estado, también hicimos un llamado respetuoso a todas y todos los diputados federales de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión para que en el presupuesto de egresos de la Federación se contemplen recursos para programas de agua e infraestructura. El funcionario recordó que el gobierno de Jalisco también ha solicitado que regresen programas y fondos destinados a obras de infraestructura como el Fondo Metropolitano, al considerar que su desaparición limitó la capacidad de desarrollar proyectos de gran alcance para las zonas urbanas del estado, afectando a figuras como el CIAPA y la Comisión Estatal del Agua ante los adeudos que tienen por alrededor de 149,000 millones de pesos correspondientes a proyectos de coparticipación previamente pactados. Me resalta muchísimo esta cifra. Sin duda. Afectando figuras como el CIAPA y la Comisión Estatal, dice, ante adeudos que se tienen por alrededor de 140,000 millones de pesos. La verdad es una cifra que no sé de dónde sale, pero solo para ponerlo en contexto, el presupuesto total del gobierno de Jalisco en un año es de 180,000 millones de pesos, es decir, representa prácticamente el 80% del presupuesto. Añadió que en las últimas semanas ha sostenido reuniones con dirigentes de partidos políticos y coordinadores parlamentarios para presentar el plan hídrico y abrir espacios de diálogo sobre las acciones contempladas a corto, mediano y largo plazo. Indicó que ya se realizaron encuentros con representantes del PRI y del PAN, mientras que Morena
manifestó su disposición para participar en esta mesa técnica. Siempre estaremos abiertos a la concertación. He estado platicando con los presidentes de los partidos y con los presidentes de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado para invitarlos a una mesa de trabajo. Ya la tuvimos con el PRI, ya la tuvimos con el PAN, y Morena mostró la disposición para sentarse a platicar en una mesa técnica donde se puedan presentar estos planes a corto y mediano plazo. Una sugerencia: atiendan también a los representantes de la sociedad civil, secretario de gobierno. Hemos hablado aquí con María González Imdec, hemos hablado con Arturo Gleason, hemos hablado con Juan Guillermo Márquez el día de ayer, que representan voces académicas o espacios de organización de la sociedad civil, instancias civiles como este Observatorio Ciudadano del Agua, y no los han buscado. Ellos no han sido convocados a estos diálogos y tendrían muchísimo que aportar, tanto en diagnóstico como en propuestas para salir de esta crisis en la que estamos metidos. Otra cuestión que me llama la atención en este reportaje o en esta nota es que Salvador Zamora llamó a evitar que el tema del agua se convierta en un asunto de confrontación partidista al considerar que ello perjudica la atención a los rezagos en materia de infraestructura. Es la estrategia que me parece que está utilizando el gobierno del Estado y el Partido Movimiento Ciudadano, el cual, por cierto, a lo largo de estos últimos días ha estado pagando publicidad en las redes sociales, donde se ve a la dirigente estatal del partido prácticamente culpando al gobierno federal de que por culpa del gobierno federal que no entrega los recursos de Jalisco es que tenemos esta crisis del agua. Si eso no es partidizar la situación, no sé qué es. Son ellos, pero también hay que decir que desde la oposición también se está, digamos, cuestionando y criticando, en lugar de hacer un esfuerzo para atender, de que por fin estén a la altura de lo que demanda la sociedad. O sea, ni siquiera pueden servir agua potable, ya no digamos que se beba, agua que no te enferme, es una cosa inadmisible. Pero, por ejemplo, otro caso de que no es cierto que están abiertos al diálogo, en Tonalá están denunciando el gobierno de Tonalá que no han sido convocados, sin convocatorias a mesas técnicas, reuniones para analizar soluciones y las acciones emergentes para dotar de agua limpia a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, y sin ningún tipo de acercamiento con el CIAPA y el gobierno de Jalisco. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, denunció abandono e incomunicación hacia su municipio, donde aseguró que cerca de 200,000 personas de 32 colonias reciben agua sucia, también lo reporta el informador. Dijo Sergio Chávez: tengo entendido que no forman parte de los apoyos inmediatos estas personas, como pipas, garrafones, vales para su llenado y plantas potabilizadoras móviles, pues desde hace más de un mes no han sido contemplados en la solución de la problemática. Ha sido una incomunicación que nunca la había yo sentido, dijo, sufrido en tanto tiempo de presidente municipal. Todavía el día de ayer mandé mensaje a la Secretaría General de Gobierno porque en estos momentos no hemos sido convocados a ninguna reunión de las mesas técnicas que organizó desde hace 10 días el gobierno del Estado, el CIAPA, dijo. Dijo que ni él ni ningún integrante de su gabinete ha sido convocado a mesas de trabajo y pidió que tanto el CIAPA y el gobierno del Estado volteen a ver a Tonalá. En el municipio de Tlaquepaque, que encabeza la también morenista Laura Imelda Pérez, está en las mismas condiciones de incomunicación. Esto denunció el alcalde de Tonalteca. Yo espero que no sea un tema político. Faltan 10 meses para la elección. ¿En qué vamos a llegar el día de hoy en la contienda electoral? La democracia hay que dejarla que fluya. El tema del agua no lo podemos dejar fluir. Lo ha dicho el gobernador, lo hemos dicho todos, pero lo tenemos que poner en práctica. Yo he tratado de ser muy cuidadoso en mis declaraciones, pero no podemos estar ausentes los alcaldes metropolitanos de este gran tema que ya lleva casi un mes en el debate de todos. El problema es mucho más añejo. Las críticas se han intensificado en las últimas semanas, pero es un problema que lleva en estado de urgencia y crítico los últimos meses, prácticamente a lo largo del año, pero ya es cierto que desde hace unos 4 o 5 años se reportaba este mal servicio del agua. El mismo Sergio Chávez dice que el origen de este problema viene desde el gobierno del exgobernador Emilio González Márquez, que obviamente se ha ido agravando con los últimos años. Y vamos justamente a presentarle ahora una nota de ante esta crisis, cómo enfrentan los tapatíos, sacan la creatividad para tratar de cuidarse. Se ponen desde gogles hasta filtros y otros recursos. Vamos a escuchar esta nota, nos acompaña Liz Ortiz. Hay quienes se bañan con gogles para evitar infecciones en los ojos. Otras personas apuestan por los filtros y algunos están optando por captar agua de lluvia en este temporal.
Todo esto mientras se soluciona el problema del agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara. En tambos y cubetas hay quienes captan la lluvia para usar el agua para lavar los trastes, y con el problema del agua contaminada hay más personas convencidas de tener un sistema para hacerlo. María del Refugio Ramírez, de la colonia San Carlos, comentó que hace menos de un mes personal del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA, le aseguraron que irían a su domicilio a tomar muestras, pero no han ido. Sale maloliente, varían los colores, a veces oscura, como si viniera de la red de drenaje, y otras veces sale rojiza. A veces huele a metales, a veces huele a aguas negras. Este filtro tiene alrededor de 15 días. Se supone que son para 3 meses máximo, sí. Y pues lo tenemos que estar cambiando, y a la vez instalamos un filtro de zeolita con carbón activado, y es así como llega ya dentro del hogar, como aparece en esta toalla. Para UDG Noticias, Liz Ortiz. Ponerse los gogles y otros mucho más recursos para tratar de defenderse del agua puerca. En más información, ayer lunes el jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua ya supervisa el proyecto impulsado en Jalisco para la construcción del acueducto sustituto de Chapala, que buscará mejorar las condiciones en materia de suministro hídrico para la zona metropolitana de Guadalajara. Dijo que el viernes pasado tuvieron esta reunión en las instalaciones de Conagua, donde revisaron el proyecto ejecutivo del acueducto y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, así como de la ampliación de la planta potabilizadora 5 en Tlajumulco. Ahí, dijo, se tuvieron buenos resultados, aunque se hicieron un par de observaciones técnicas por parte de Conagua en cuanto a temas de bombas y tipos de construcción para proceder entonces a la validación del proyecto. Y se estima que el proyecto del acueducto tendrá un costo de 10,700 millones de pesos, que de acuerdo con el jefe del gabinete se pagarán con recursos estatales, aunque reconoció que se analizará generar propuesta a la Conagua y el Fonadín sobre alguna aportación federal. El recurso, dijo, está previsto para empezar a etiquetarse en el presupuesto de egresos del gobierno de Jalisco para 2027, pero insistió en que será el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien deberá realizar las gestiones con la Conagua. Y en otra nota, sobre más información sobre este tema, los pacientes renales están entre la población que corre mayor riesgo ante el agua contaminada que entrega el CIAPA, ya que para las diálisis se requieren cantidades importantes de agua purificada. Además, cualquier infección podría implicar el rechazo de riñón para los trasplantados. Es una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano. Ahí habla Milagros Pérez Naveja, presidenta honoraria y fundadora de Donación de Milagros. Dijo que en la comunidad renal están preocupados y llamó a las autoridades a resolver la crisis lo antes posible, antes de que el agua contaminada le cueste la vida a alguna persona. Ella dijo que habló con el doctor Ignacio Díaz Padilla, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología, quien le compartió que las diálisis, que de por sí son tratamientos caros, podrían tener incrementos de hasta 25% por el agua contaminada, ya que los filtros que tienen las clínicas, dice, no alcanzan a quitar todo lo que traen las máquinas. Estamos hablando de que una sesión de salirte en 2,000 ya te saldría en 2,500 pesos, y son 3 veces a la semana. 3 veces por semana, es decir, en lugar de pagar 6,000, pagarían 7,500. Y recordó también que los pacientes que se dializan deben tener higiene extrema y tienen que lavarse el área con esta agua contaminada. Además, tienen heridas abiertas donde están los catéteres y el riesgo a una infección es súper elevado. La crisis de agua también afecta a los pacientes trasplantados que tienen las defensas bajas, y relató que ya se registró el primer caso de una infección de piel grave en una persona trasplantada que se bañó con agua suministrada por el CIAPA y sufrió una dermatitis muy fuerte porque se les filtra por la piel. Es terrible lo que está pasando. Por si fuera poco, la Milagros Pérez señaló además que algunos enfermos renales tienen comorbilidades como diabetes, por lo que cualquier herida abierta pinta para un desastre de salud. Dijo que hoy tendrán una reunión con médicos para recibir recomendaciones que serán transmitidas a los pacientes. Bueno, ya lo hemos escuchado aquí en Cosa Pública y también en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara,
pero está muy presente en otros espacios. El académico de esta casa de estudios, Arturo Gleason, ayer participó en un Congreso Ciudadano por la Calidad del Agua impulsado por la Universidad Panamericana. Y aquí Arturo Gleason dijo que con el objetivo de dialogar y encontrar soluciones que ayuden a aliviar la crisis de agua que enfrenta particularmente la zona metropolitana de Guadalajara ante las insolvencias mostradas por el CIAPA, se llevó a cabo este Congreso del Agua, y en su conferencia magistral titulada Deterioro de la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, causas estructurales y directrices de solución, Arturo Gleason explicó que en general la crisis deviene de dos problemas clave: por una parte la escasez y por otra la contaminación del líquido. En primer lugar, destacó que en materia de escasez, a grandes rasgos, una de las causas ha sido el deterioro del ciclo del agua ante la necesidad de dotar de más recursos a los numerosos complejos habitacionales construidos en la ciudad, sin las previsiones y análisis necesarios para garantizar que existe el suministro suficiente, llevando a la necesidad de traer agua de otras cuencas. Con respecto a la contaminación, dijo, no solo se tienen causas como la falta de potabilización ante plantas obsoletas y baja capacidad de potabilización y mantenimiento. Ante ello, dijo, se suman las descargas irregulares de fraccionamientos cuyos desechos terminan en las cuencas y canales de distribución, pues estos no se realizaron en orden y con los estudios debido, y también incide en la vejez de hasta 70 años de las redes de distribución que hoy son obsoletas, incluyendo no solo tuberías, sino también las plantas de tratamiento, acueductos y tanques. Y en otro enfoque, también en el marco de este Congreso Ciudadano por la Calidad del Agua, se recogió la voz de otros especialistas. Hugo Briceño Ramírez, director del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana, indicó que la construcción del bypass en el sistema La Calera, anunciado por el gobierno del estado como una de las medidas de aparente solución para esta crisis, es una alternativa de corto plazo que no debe pensarse como una solución integral. Obras para mantener en buenas condiciones las fuentes de abastecimiento y reforzar la vigilancia de las descargas irregulares son acciones que deben tomarse para solucionar la crisis de la mala calidad del agua. La verdad es que cada vez hay más voces que ya de expertos, no solo de expertos, corrijo, también de voces desde organizaciones sociales como la de Sofía Enciso, que ayer citábamos de un encuentro el sábado, que identifican que es la contaminación del agua en las fuentes lo que está causando el problema. Es cierto que la planta potabilizadora de Miravalle está vieja, está obsoleta y no cumple con todo su rendimiento, pero lo que pasa es que le entra una agua puerquísima, muy contaminada, que luego le va a ser difícil tratar si no se atienden las causas de que no entre agua tan contaminada, que por fin obligan a las empresas a no vertir agua contaminada a los cuerpos de agua, pues esto no va a tener solución. El especialista, por cierto, también criticó que las autoridades federales, estatales y municipales han politizado este tema durante años sin que ninguna asuma su responsabilidad para garantizar agua de calidad a la ciudad. Y también más adelante dijo que el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara no es una solución, sino una necesidad. No es un tema que vaya a solucionar, sino que es un tema necesario, porque es un riesgo depender de una sola fuente de abastecimiento, y detalló que el acueducto actual abastece 60% de la población de la metrópoli y solo extrae 5.5 metros cúbicos por segundo, cuando la concesión en el lago de Chapala es de 7.5 metros cúbicos por segundo. En tanto, Daniela Salgado, directora de investigación de la Universidad Panamericana, insistió en que el sector público, privado, las universidades y la ciudadanía deben plantear soluciones en conjunto para solucionar la mala calidad del agua. Y finalmente les compartimos que el gobierno de Jalisco, así como alcaldes y alcaldesas de distintas fuerzas políticas, se reunieron ayer para hacer un llamado a la Federación para que cumpla con la entrega de recursos pendientes del programa de devolución de derechos y revise los efectos de la reforma al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, al señalar que ambas situaciones están generando una fuerte presión financiera sobre los ayuntamientos en materia de servicios públicos y organismos operadores del agua. Y con esto nos vamos a una pausa más y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya habíamos cerrado las notas que teníamos sobre el tema del agua, pero acaba de aparecer en el informador una nota en la que ya en el Congreso del Estado, en la Comisión de Hacienda, ya se aprobaron descuentos del CIAPA para
quienes, los usuarios que reciban mala calidad del agua, descuentos de hasta 80%. Esto se debe a que durante las últimas semanas habitantes de por lo menos 200 colonias de la ciudad han recibido agua de mala calidad por parte del organismo, según cifras del propio CIAPA. Sin embargo, dice esta nota del informador, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que tiene quejas de 600 colonias por problemas de la mala calidad del agua. Y en más información, temas que tienen que ver con la guerra informal, estas complejas relaciones entre Estado y narcotráfico. El pasado 20 de julio, Ismael El Mayo Zambada el día de ayer, El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua por un juez en Estados Unidos. El capo se pronunció mediante una misiva en la corte previo a que le dictaran sentencia, y esta mañana en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante este hecho. Dijo: acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Además, la mandataria aseveró que hubo participación del FBI en la detención del capo, hecho que recordó tuvo efectos en Sinaloa y derivó en una oleada de violencia. Aquí todos los detalles de las declaraciones de la presidenta. Dijo: la presidenta evitó opinar sobre la sentencia de Ismael El Mayo Zambada y expresó que no hay una opinión personal sobre eso. Eso es lo que es. Con relación al mensaje que Zambada dirigió a los jóvenes, la mandataria sostuvo que obviamente viniendo de quien viene es difícil citarlo, pero es el trabajo que estamos haciendo nosotros desde el principio, es la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia. En este sentido hizo un llamado a los jóvenes a que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros a las y los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, es eso, es una vida de penurias, es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Es que El Mayo Zambada emitió una carta después de recibir la sentencia donde hace una especie de mea culpa, de reconocimiento de responsabilidades, y al final justamente le advierte a los jóvenes que la vida del crimen organizado y del narco pues solo lleva a la muerte o a la cárcel. Y también más adelante en esta nota que publica El Informador, se informa que la Fiscalía General de la República revisará el millonario decomiso tras declararse culpable de los delitos de tráfico de cocaína y fentanilo en la Corte, y como parte del acuerdo derivado de su declaración también se ordenó el decomiso de $15,000 millones al narcotraficante mexicano. Sobre este decomiso, la presidenta explicó que la Fiscalía General de la República revisará el caso con la intención de conocer si el Estado debe reclamar parte de los $15,000 millones. Esto se me hace una cosa muy absurda. Yo no me imagino que El Mayo, si bien se enriqueció absurdamente, obscenamente durante 40 años que se dedicó al narcotráfico, seguramente almacenó millones y millones de dólares. No me lo imagino que tenga ni en una bóveda ni en cuentas bancarias $15,000 millones para que les sea devuelto. Pero además vamos a tratar de poner en dimensión el monto de esos $15,000 millones serían aproximadamente $280,000 millones de pesos. Más o menos. Imagine usted 280 millones de casas de $1 millón de pesos. Este es el volumen que le están requiriendo al Mayo Zambada. ¿De dónde demonios lo va a sacar? Si además el tipo ya se va a morir en la cárcel, pues yo me imagino que no va a regresar estos recursos ni existen. Pero bueno, hay una nota en la que se está informando que la Fiscalía General de la República va a analizar si una parte de esta multa se la queda a México, que debería ser lo más sensato. Claro. En caso de que el Mayo Zambada tuviera recursos, le fueran incautadas bienes, estos deberían quedarse en México para ayudar a las víctimas que están en Sinaloa por esta guerra, o las víctimas que dejó a lo largo de años, ¿no? De años de encabezar el cártel de Sinaloa. Con un gobierno como el de Donald Trump, lo dudo mucho que haya compartido. Bueno, en otra arista de la relación de México-Estados Unidos, en lo que tiene que ver con libre comercio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió la mañana de este martes en la oficina de la Secretaría de Relaciones a una delegación de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que arrancó su visita a México en el marco de la tercera ronda de negociaciones bilaterales para la revisión conjunta del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Los equipos negociadores de México y Estados Unidos sostendrán encuentros desde hoy hasta el jueves 23 de julio en la capital de la República. Las conversaciones de este primer día se desarrollan a nivel de equipos técnicos. El secretario Ebrard dijo que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria que mantiene frente al resto de los países. Esa condición, dijo, ha permitido a México consolidarse como el mayor exportador hacia Estados Unidos en beneficio de las trabajadoras y las empresas asentadas en nuestro país. Es la esperanza de Ebrard, pero
Le está yendo muy mal a Canadá hablando de temas de aranceles. Porque Donald Trump y sus representantes comerciales anunciaron una imposición de hasta 50% de aranceles a diversos productos. Ante esto reaccionó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y acusó ayer a Estados Unidos de violar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tras el anuncio de la administración de Donald Trump de imponer un nuevo arancel de 50% a un número significativo de productos canadienses, y aseguró que su gobierno intensificará las conversaciones para resolver la disputa comercial. Esta es la más reciente de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de una serie de aranceles en violación directa al acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, afirmó Carney en un comunicado en el que añadió que los gravámenes al sector automotor canadiense también contravienen el Tratado de Libre Comercio. Que por cierto, una de las excusas que usó Trump para este nuevo arancel es que supuestamente no gestionó bien Canadá el tema de los incendios forestales que afectaron la frontera entre Canadá y parte del territorio estadounidense. Esa fue absurdo. La excusa, y por eso va el arancel de 50%. Y bueno, justo el anuncio lo hizo el representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer. Anticipó hoy que en una entrevista a la cadena CNBC que su país anunciará nuevos aranceles a 60 naciones. En los próximos días, sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana. Estos aranceles podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos. Deben reemplazar impuestos aduaneros temporales de 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación de la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado. Dijo, Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican. Esto es una hipocresía absoluta. Durante décadas de Estados Unidos, las empresas transnacionales de Estados Unidos se han beneficiado con trabajo forzoso en diferentes lugares del mundo. Con esto nos vamos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde del martes 21 de julio en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a que nos acompañe en otro Cosa Pública totalmente en vivo, otro análisis crítico de la realidad. Hasta mañana, muchas gracias. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.